Y hoy como invitado de honor tenemos a Ramón Ayerza, eskerrik asko, etortzeagatik, y bueno, todo tuyos. Vale. El caserío Artuiti tenía fama en este pueblo de ser el más pobre de todo el pueblo. Y era un caserío bastante imponente, cuya imagen anterior se puede ver, no sé en estos momentos, sino en el Baeslin o en Iliza, que son los dos libros clásicos que hablan del caserío vasco. Y en ellos, en uno de ellos, creo que es el Baeslin, pero no podría dar el fuego, aparece la fachada como estaba antes de todas estas obras. La fachada que hoy se ve en el caserío es prácticamente idéntica a la que conocimos hace, en mi caso concreto, hace unos 60 años, en esta fachada aquí. Con la diferencia de que entonces aquí debía haber un cazador, toda la fachada estaba cubierta de pájaros crucificados, había hasta una cigüeña, se puede ver perfectamente en la foto que vimos en ese libro, y era una visión para mí absolutamente terrorífica. Cuando vinimos a restaurar este edificio, el edificio ya había sido adquirido por la Diputación y una mano piadosa había retirado los cadáveres de la fachada, cosa que todos agradecimos. El caserío era prácticamente lo mismo que se puede ver ahora. O sea, siempre en los procesos de restauración hay que dejar una cosa muy clara, sobre todo a los arquitectos que sé que hay aquí presentes. En ningún momento un edificio sufre tanto como cuando se restaura. Si la restauración no es buena, es preferible dejarlo abandonado, sin la menor duda. Porque en una mala restauración le mete una sacudida al edificio que luego, como se dice vulgarmente, no lo reconoce ni la madre que lo parió. Este edificio llegaba bastante entero. Al decir bastante entero, quiero decir que el aspecto de sus cuatro fachadas era prácticamente el mismo. El piñón de la parte de atrás estaba roto. Aquí delante había unos cierres de tabicón bastante miserables, con unas ventanas pintadas allí, ventanas de cuadradillos, pintadas como se suele pintar normalmente en todos los caseríos, de color verde. No sé por qué el color verde tiene tanto éxito en la pintura de muebles, pero así es. Y las ventanas estaban pintadas de verde. La distribución interior era ligeramente diferente, solo ligeramente diferente. En la parte de arriba era prácticamente la misma que está todavía hoy, y aquí abajo, pues efectivamente en la zona de allí había unos dormitorios, como sigue habiendo hoy, había una cocina donde está la cocina y había una entrada a la casa que estaba al lado de aquel poste. El resto era muy parecido. La intención era devolver al caserío a un aspecto que fuese interesante. Voy a decir también ahora, antes de entrar en el detalle de la restauración, que en el momento de empezar la restauración era evidente que el caserío había sido un caserío tolare y había un retrete, un modesto retrete, pero retrete con aparatos de loza, allí al lado del poste aquel central, y buscábamos en esa zona, demolimos esa zona, para ver si encontrábamos huellas del contrapeso de la palanca de la prensa que sabíamos que hubo en el edificio. Ya no estaba la viga de la prensa, no estaba, y quedaban de los suavigaños que aparecen por aquí, que son estas enormes maderas que ahora veremos, quedaban, creo recordar, que dos. Al ir a excavar para buscar la huella, la evidencia de que aquí hubo un sistema de prensa por contrapeso, porque puede ser de tres maneras distintas, nos encontramos con que había al lado de donde evidentemente hubo una pesa, una péndola dando vueltas allí, aparecían huellas de una construcción anterior. Esto nos llevó, digo, en las primeras fases de investigación de este caserío, esto nos llevó a excavar en esta zona central, desde el eje, ese poste marca el eje de la casa, pues desde ese centro, por ahí detrás, y apareció una huella, una impronta de una choza de base circular, bastante imperfecta, con las huellas de empotramiento de unos maderos que constituían una especie de choza parecida a las tiendas que hemos visto en las películas de indios,
con los postes, las maderas bastante verticales, formando un ángulo que no bajarían de los 70 grados, y aquí había una huella de una choza, lo cual evidenciaba que en este mismo emplazamiento se superponía una choza o una cabaña presuntamente medieval, de la que no tenemos ninguna idea de las fechas, un caserío de madera que empezaría en esta alineación de fachada, del que teníamos la presunción de que pudiera ser de principios del siglo XVI, y luego la ampliación de ese mismo núcleo principal con estas alas de mampostería que son perfectamente visibles y que rodean este núcleo central, que sería de aquí para atrás hasta el fondo del edificio, que sería la ampliación del siglo XVII, 1640, por ahí. Todo esto en hipótesis. Cuando uno se adentra en el pasado sin documentaciones que fijen las fechas, lo que se hace siempre es construir hipótesis que son válidas hasta que alguien mejor informado las deje de patas arriba. Es decir, que todo esto es una hipótesis que es buena hasta que no sea rechazada por mejor informado. Entonces, en esa situación, ¿qué se hacía, no? Entonces, la idea de dejar la vista del fondo de cabaña era muy complicada, porque obligaría a hacer transparente este suelo. El fondo de cabaña sigue ahí debajo, protegido con unas láminas de polietileno y serrín y arena y todo lo que ha hecho falta, de acuerdo con el consejo de los especialistas. Se hizo un molde a escala natural de ese fondo de cabaña, que lo tiene guardado la Diputación, creo que en SACEM, y había intención de exponerlo en el centro de interpretación, pero luego se cambió de idea. Está el caserío de madera de una época muy interesante, la que vamos a hablar ahora, y luego la ampliación del 17. Y la idea era devolver el caserío del 16, dejarlo más o menos manifiesto, y restaurar el caserío del 17. El edificio en aquel momento llegaba en muy mal estado. La construcción en madera no planteaba ningún problema de cara a resistencia de las piezas, pero la tecnología de los enlaces, que aquí son todas las uniones por caja y espiga, es decir, vamos a ver, en este poste, se ve, en este poste, aquí dentro hay, bueno, aquí está la vista, aquí hay una caja, y aquí entra en la caja la lengüeta, y la lengüeta se pone aquí un siri, un siri, que es el elemento de unión, el elemento de enlace entre este puente, su lengüeta, metido dentro del poste. Estos siris, ahora vemos en reconstrucciones poco informadas, el agujero siempre es redondo, evidentemente, porque se hace con un berbiquí, pero el siri es de sección cuadrada, siempre. No había instrumento para hacer bastones redondos, costaría muchísimo trabajo. Entonces los siris son cuadrados y sus aristas se hincan en las paredes del cilindro perforado. Entonces, todos estos siris, aunque son de muy buena madera, es un roble, hay robles y robles. Los robles de la zona alta de los valles dan una madera mucho más densa que los robles del fondo del valle. Yo me llevé una muestra que iba al escombro, un cacho de madera así, en el que en una pieza de 20 por 30 conté 324 anillos de crecimiento. Estamos hablando de unas maderas densísimas. Pero claro, esto sufre mucho, los movimientos de la estructura, que son inevitables, debilitan estas uniones y terminan rompiéndose. Cuando entramos aquí, todo el caserío se abría como una alcachofa madura. Cuando entramos estaba sujeto con cables de acero y estaba literalmente cayéndose. Todo el caserío, todo el núcleo central es íntegramente de madera. De piedra no aparecen más que estos tres muros, los dos de los lados y el del fondo incompleto, y ahí había unas fábricas bastante pobres de ladrillo pavícola, nada más. Entonces lo que se hizo fue, en primer lugar, desmontar completamente todo el caserío, pieza a pieza. Primero lo más difícil de toda la obra,
identificar todas las piezas. La identificación se hizo utilizando unas etiquetas que tienen en ganadería, de la Diputación también, para identificar las ovejas. Son unas etiquetas que se les rapan en las orejas a las ovejas. Entonces, todas las piezas, todas, no solamente estos olivos, cada tabla de la fachada, cada siri que se conservaba, todos fueron numerados. Y hay unos planos detalladísimos en los que aparecen todas y cada una de las piezas con la etiqueta que los identifica. Todo este mundo de madera se desmontó y se trató. Ahí fuera hubo un estanque, una tina llena de productos de tratamiento para la madera, para sanearla, sobre todo para matar los bichos, para sanearla, y todo esto se quedó inmerso en estos productos. Luego ya reconoceríamos dónde salen. Y preparamos y se demolió todo, menos los muros de mampostería. Los muros de mampostería, que estaban de mírame y no me toques, los tocamos lo menos posible, porque la apuesta en aquel momento era la apuesta por la autenticidad. Queríamos que las piezas que pudiesen volver a su sitio, volviesen todas ellas a su emplazamiento con su mismo empleo, y queríamos que los muros de mampostería, que hoy los podríamos hacer evidentemente mucho mejor, pero que tienen esa autenticidad, que eso no se puede imitar. Cada vez que intentas imitar un muro de mampostería, te queda siempre un pastiche, mantenerlos en su estado. Naturalmente los muros habían perdido los lucidos. Hoy está muy de moda, es una moda siniestra que lleva en marcha por lo menos 60 años, esa idea de dejar vista la madera y sobre todo la piedra, sacar la piedra. Nunca en la historia de la arquitectura se ha dejado la mampostería vista, nunca. Solo en este ignorante siglo XX se ha hecho semejante disparate. En ese ignorante siglo XX y en estos ignorantes inicios del siglo XXI. La mampostería siempre se ha lucido, por varios motivos. En primer lugar, porque la mampostería no siempre es muy coherente. Un buen lucido da coherencia a la mampostería, la arma, la protege. Y además porque la defiende de las inclemencias del tiempo, evita que se meta el agua adentro, que es un elemento destructor de primer orden. Entonces, esta casa, como es lógico, había perdido sus lucidos. Un problema fue recuperar los lucidos antiguos de esta mampostería. Entonces, se tuvo aquí fuera un experimento que tuvimos apagándose cal natural quemada durante un año para obtener cal apagada y cal hidráulica apagada y al mismo tiempo agua de cal que íbamos a utilizar para experimentos de estos, y hicimos una serie de pruebas de lucidos utilizando como elemento, como arena, como árido de esos lucidos, la propia piedra machacada del entorno de la casa, que es lo que en su día sirvió para darle ese tonillo y ese acabado, porque claro, teníamos restos de lucido por ahí. Entonces con esto primero preparamos las fachadas, las mantuvimos en un estado y luego volvimos a montar la casa utilizando pieza a pieza todas las piedras en su emplazamiento con plena autenticidad. Naturalmente, las piezas principales, los postes del interior estaban hundidas en el barro lleno de deyecciones de la cuadra durante años y años, siglos incluso. Evidentemente esas bases estaban podridas. No se optó por sustituirlas por unas maderas más bonitas, ni tampoco quisimos disimular la unión. Las uniones son bastante manifiestas. Se hicieron unos complementos con uniones carpinteriles en cola de Milano y pusimos madera sana donde había antes madera podrida. El roble que se utilizó, toda la madera es de roble. Hay algunas piezas de castaño, sobre todo en tablas, que se utilizaba indistintamente el castaño y el roble. Lo que pasa es que el roble facilita escuadrillas mejores y las piezas estructurales son casi todas de roble. Las tablas, ya digo, hay unos cuantos de castaño. Estas maderas de roble se trajo roble, pero roble garantizando una antigüedad mínima de 2 siglos, para no tener disgustos. El roble, a pesar de la buena fama que tiene en este país, es una madera muy traicionera cuando es verde. No solamente porque se revira, se retuerce sobre sí misma. Entonces, una madera perfectamente seca nos garantizaba un buen funcionamiento. Pero era interesante utilizar las piezas en su mismo sitio, porque hoy en día disponemos de métodos de análisis en la madera
como son la dendrocronología, que nos facilita un montón de datos. La dendrocronología es una cosa muy sencilla. Es, en una pieza de madera, se extrae una muestra en forma de lapicero, con un taladro tubular, se saca un tubito de madera, y disponiendo de la secuencia climatológica de un país, es decir, tal año fue sequía, tal año fue húmedo, 3 años seguidos de sequía, 5 años de humedad. Los años húmedos, los anillos de crecimiento, son más espesos que los años de sequía. Entonces, es como una lectura de un código de barras. Un código de barras que no tiene anchuras fijas, que son anchuras móviles dependiendo de cada pieza, de cada árbol, de su emplazamiento y de su naturaleza. Pero la secuencia ancho, ancho, estrecho, estrecho, ancho, 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 3 estrechos, 5 anchos, 1 estrecho, 3 anchos, de pronto puedes hacer casar esa clave. Y entonces eso nos ofrece una exactitud de fechas de años. O sea, pues este árbol se cortó en 1423. Es una cosa maravillosa. Y luego hay otra cosa muy interesante en la madera, que en este caso también se dio, pero en las iglesias suele ser muy característico, y es que la madera es un material que se recicla al 100%. Entonces no tiene nada de extraño que piezas que se cortaron para la iglesia gótica se reutilicen en otro sitio, en la iglesia renacentista, y todavía tengan algún empleo en la iglesia barroca. Entonces se puede seguir un poco la historia de las piezas, viendo cómo están relabradas y viendo cómo están movidas de sitio. Bien, interesaba en este edificio mantener todas las piezas en su sitio porque no sabemos qué datos podrán dar todavía a los métodos nuevos de restauración o de análisis de los materiales. Y hemos dicho que el caserío contiene la huella de un edificio presuntamente medieval. Cuando decimos medieval estamos hablando de algo de los siglos XI, XII, porque en realidad no sabemos muy bien cuándo se puebla esta región, estas comarcas. De hecho, la hipótesis que utilizamos actualmente es que agricultura y cristianismo llegan al mismo tiempo a estas comarcas. La irrupción o el comienzo de la agricultura suponemos que se daría allá en el siglo XI, XII, con una distribución un poco genérica o sexista de las actividades. Los hombres seguirían en su actividad tradicional de ganaderos en las cumbres de las lomas, en los prados altos y en los valles. En el fondo de los valles empezaría una primera agricultura. La primera agricultura a cargo de las mujeres. Los templos parroquiales identificaban y nucleaban estas poblaciones en las que la mayor parte de la población vivía en caseríos dispersos, no en núcleos alrededor de la iglesia. La iglesia servía espiritualmente a la colectividad. Entonces, esta gente y las carreteras o los caminos de comunicación que atravesaban estas regiones, que también serán de esas fechas los primeros, eran caminos peatonales, no eran ni siquiera caminos carretiles. El primer camino de carretas que se hace a mediados del 18 y se hace entrando por Arlabán y pasando por aquí abajo. Eran caminos, el transporte de las ranas de la mesta hacia los puertos, los mercantes que estaban en la costa cantábrica, se hacía a lomo de mulas. Pero esas mulas no transportaban medios de transporte con ruedas, no, iban directamente cargadas con esa lana de la mesta, que era el principal producto mercantil, comercial que funcionaba por aquí. Estas poblaciones, como digo, estaban todas a media ladera. Y esa media ladera, si se coge topográficamente un plano y se mira cuál es la cota topográfica del fondo del valle, cuál es la cota topográfica de las cumbres próximas a esa aldea, vemos que la aldea, el nivel del suelo de la iglesia, viene a coincidir con bastante precisión en la media aritmética de las dos cotas. O sea, la equidistancia a lo uno y a lo otro se producía con bastante precisión. Estas aldeas están a media ladera y enlazan el camino de transporte que cruzaba por aquí desde el núcleo de comunicación que era Zúñiga. No tenemos apenas ningún vestigio de la arquitectura, excepto estos fondos de cabaña y muy pocas cosas más, de la arquitectura que se hizo durante la Edad Media aquí.
ni arquitectura religiosa ni arquitectura residencial o agrícola. Hubo, entre mediados del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI, un momento como de oro en Guipúzcoa. Es el momento que coincide desde la derrota de los parientes mayores, fue una guerra muy sanguinaria que terminó en 1453, hasta el momento en que se inicia la guerra en los Países Bajos, en el último tercio del siglo XVI. No llega al siglo, casi es un siglo. Y en esa etapa se produjo en el País Vasco, en Guipúzcoa. El País Vasco es un concepto demasiado moderno para estas épocas. En Guipúzcoa se produjo un momento de riqueza y de esperanza. De pronto se había conseguido una paz muy anhelada después de 2 siglos y medio, por lo menos, de guerra muy sanguinaria, y lo que es peor, guerra fratricida, guerra civil, que es la peor de todas las guerras, porque el enemigo después de la guerra no se va a su país, se queda bien enfrente de casa, y eso es muy malo. Luego, era un momento de riqueza, porque se había descubierto el comercio ultramarino, las Américas, en un empeño en el que realmente estaba muy involucrado Guipúzcoa, por sus ferrerías y sus ferreterías, con privilegio. Los ferrones de la zona de Guetaria, que intervinieron con el almirante Bonifaz en la conquista de Sevilla, tenían el privilegio de venta sin pagar aranceles, lo que nos gusta a los guipuzcoanos, no pagar impuestos, poder vender ferretería en Sevilla para los buques que iban a la conquista de las Américas. Era un momento económicamente de oro. Por otra parte, la sidra. Habría que hablar también de los alimentos, claro. ¿Cuáles son los alimentos buenos? ¿Cuáles son los alimentos malos? ¿No? Históricamente los alimentos buenos son aquellos que podemos conservar. Por ejemplo, nos gustan las manzanas, ¡qué ricas las manzanas! Pero el árbol te da 30 sacos de manzanas en 2 semanas. ¿Qué haces con eso? Y eso que la manzana se puede conservar entre paja todavía. ¿Pero qué pasa con los melocotones? ¿Y qué pasa con las ciruelas? Caramba. En cambio, el trigo para comer, la verdad es que es mucho más gusto que unas ciruelas, pero el trigo se guarda muy bien. Los alimentos buenos son aquellos que podemos meter en un saco y comer dentro de 6 meses. Eso es fundamental. En verano, cuando hay sol y calor y frutas, el hambre es una amenaza lejana. Pero cuando viene el invierno y los árboles están sin hojas y tal, ¿qué se come? Matas al cerdo, matas al vecino y te lo comes. Pero ¿de qué vives? Los alimentos buenos son aquellos que se conservan. ¿Y qué puedes hacer con el montonazo de manzanas que tenemos en el país? Pues se hace sidra. Se hace sidra, que es una forma de conservar, que da alegría al espíritu y al cuerpo, y además se descubrió en la conquista de las Américas que la sidra era un elemento fundamental, porque los barcos que tenían que surcar el Atlántico tenían grandes problemas de suministro de vino. El agua se podría en el transcurso del trayecto, y con vino no llegaban porque se estaban dando vueltas a mitad del océano. La sidra aguada, la bebían aguada, tenía suficiente alcohol como para conservarse en el barco, sin deteriorarse, aportaba además un aporte antiescorbútico fundamental, y llegaban a América. Nunca supe qué bebían a la vuelta, pero a la ida bebían sidra. Y eso fue fundamental. La aportación de la sidra, por supuesto, de las provincias vascas, pero también de Asturias y de Galicia, fue fundamental en la conquista de América. Entonces, era un momento, y además a eso se suma la hidalguía universal. No es que todos los guipuzcoanos fuesen hidalgos, pero todos tenían acceso a la hidalguía universal, y eso les daba un estatuto jurídico moderno. Eran libres, eran dueños de sus destinos, podían ser propietarios de sus bienes, no eran siervos. Era una situación absolutamente maravillosa. Entonces, este siglo XVI se inaugura en Guipúzcoa bajo una luz que nunca más ha vuelto a conocer la provincia. Fue un momento de ilusión. Y es tan así que hoy nos preguntamos, los que nos dedicamos a esto, ¿cómo era la arquitectura religiosa antes del Renacimiento? No queda ni una iglesia de aquella época. Quedan cachitos, Astigarribia, un cachito, que no deben darse cuenta y no lo demolieron. Pero quedan cachitos, no queda nada. Y caseríos tampoco. No tenemos ninguna construcción en pie anterior a esta etapa de principios del siglo XVI. Y concretamente, Igartubiki
El Igartubite profundo, el Igartubite enteramente de madera, es de esa época. El Igartubite que está ahí dentro. Empieza a partir de aquí. Es de este. Alberto Santana, que habló creo que el domingo pasado, atribuye la cuestión de este Igartu a Beixarasti. Es perfectamente verosímil. Es perfectamente verosímil. Y si os tomáis la molestia de superponer, el casillo Igartubite se superpone perfectamente a la sección transversal de la sección transversal de la iglesia de Urrechu, perfectamente. Es exactamente las mismas proporciones clavado. Entonces, estamos en esa época. Igartu va a ser un caserío dedicado a hacer sidra. Entonces, es un caserío máquina. Es un caserío que tiene una prensa ahí arriba, una prensa que no tiene nada de original. Lamento deciros que la prensa esta no es nada original. Ya sé que nos gustan ser los inventores de todo, pero no. Esta prensa es una prensa siria, que pues, puede tener perfectamente 1 milenio antes de Cristo el modelo, y se ha utilizado pues, para prensar allí aceite y luego vino, y aquí sí. Quien guste de los vinos de alto prestigio, pues en la Borgoña de los vinos más caros, estoy hablando de vinos de 70 euros la botella, está el Clos de Bourgeau, que perteneció a los monjes cistercienses de Clairvaux, y allí hay 4 presas iguales que esta, pero puestas donde debe estar, en el suelo. Una de las características de las prensas de palanca del País Vasco es que están en primer piso. Tampoco sabemos por qué. Yo sospecho que es por la alegría de ver caer el mosto por el suelo. Pero porque no tiene otro motivo. Y claro, echas en el suelo les costaría muchísimo menos trabajo. Y sacas igual, sacas igual. Pero no, aquí están en el primer piso. Y entonces todo el caserío es una máquina. Motivo por el cual, evidentemente, el caserío no era una cosa que construían entre 4 caseros. Oye, tú que de esto sabes y tal. De eso no. Aquí hay una maestría. Y es más, aquí hay una ciencia compositiva del propio Beixarasti, sin ninguna duda, que está muy por encima de lo que hoy practicamos, hoy nosotros arquitectos practicamos en la construcción de este edificio. El caserío es estrictamente cuadrado, sin ninguna necesidad. ¿Qué necesidad tiene ser cuadrado? Pero hay valores mágicos o valores culturales que están ahí en el cuadrado, y que Beixarasti o quien fuese, vamos a ver, no es seguro que fuese Beixarasti, mantienen como composición del edificio. De la misma manera que esta casa vasca tiene unos niveles de sacralización, si no, no se explica que vayan a construir el caserío nuevo encima del caserío viejo, es mucho más cómodo. Si tú tienes aquí el caserío viejo, tu choza medieval, construyes el caserío nuevo enfrente y vives en el caserío viejo mientras haces el caserío nuevo, y luego cuando vas a ir al caserío nuevo dejas a las vacas el caserío viejo. Y en el 17 se amplía. ¿Y por qué se amplía en el 17? Pues porque en esos momentos empiezan los cultivos americanos. Si os fijáis, ¿qué cultivan los caseríos? Incluso podemos mirar ahí. ¿Sí? Hay unas cebollas, sí, las cebollas valen. Los tomates vienen de América. Y las guindillas de América. Y las patatas de América. Y no veo maíz, pero debía haber maíz que también viene de América. Hay maíz de esto. Es decir, que el 80% de la huerta o más es América. Se produce una auténtica revolución agrícola en todas las provincias, en todas las regiones próximas al Cantábrico, cuando se generalizan los cultivos americanos. Cultivos muchísimo mejor adaptados a las características climáticas de la región que los que había anteriormente, o mejor dicho, los que no había anteriormente. Entonces, de pronto estos caseríos, que son caseríos ganaderos, que son caseríos industriales para hacer sidra, buena parte de esos manzanales que aparecen en todas las herencias, le digo a Florente tantos manzanales, todos son manzanales. Parte de esos manzanales se van a talar para empezar a poner huertas, para empezar a poner cultivos de maíz, mijo de la India, que se llamaba, que les va a permitir pues hacer pan y esas cosas, un pan local, un pan. A mí me muy sencillo cuando vas a México y ves cómo cultivan ellos el maíz. Cultivan el maíz en las milpas, con la vaina de la alubia enroscada en las cañas del maíz, como aquí exactamente. Y comen el frijol, que es una barrona, es una alubia negra, y como
alubia sin nada más es un poco dura, lo alivian comiendo guindillas. Exactamente igual que en este caso, exactamente igual. O sea, la traducción de las maneras mexicanas a las costumbres guipuzcoanas es que está claro. Entonces, en ese momento se hace la ampliación del caserío. Y el caserío gana esta función. Y alrededor, toda esa zona de mampostería que vemos que lo rodea hasta llegar a la pared del fondo, que no crece. El caserío con este anillo, con esta U que se le encaja por delante, gana una superficie doble. Si el caserío pues, era el núcleo original como de 15 por 15, 220 metros cuadrados, con esto se va a los 400. Y es un caserío que se adapta, que se amplía para atender estas necesidades agrícolas y al almacenamiento de los productos que se sacan de esta manera. En los cambios constructivos, pues la estructura de madera sigue siendo muy parecida a la inicial. Hay un cambio fundamental, y es, lo vamos a ver aquí, en la calidad de los entablados. Estos entablados que veis aquí son los entablados obtenidos rompiendo, desgajando el tronco de madera con cuñas de arriba abajo. No se cierra la madera, se desgaja con cuñas. Y eso tiene la ventaja, la estructura celular de la madera, las células de celulosa, valga la aparente redundancia, son como gusanitos. Gusanitos que se alinean, haces de gusanitos que están unos junto a otros en la madera en el sentido de la vecha. Si rompemos, si desgajamos el tronco de madera, tronco redondo de madera, un poco lo que se ha hecho aquí, si desgajamos lo que se hace con el hacha, que le pegas un golpe y se abre, ¿no? Esto es una madera desgajada, esto es una madera cortada, esto es desgajado. Si os fijáis, el tacto es distinto. Es mucho más suave, pasad. Es mucho más suave esto. ¿Por qué es más suave? Porque aquí la madera conserva sus células íntegras. Y entonces, al no abrirse la célula, este corte es mucho más impermeable que el serrano. Si queréis obtener un cierre relativamente impermeable de madera, las maderas hay que desgajarlas. Excuso deciros que desgajar madera hace falta de una habilidad diabólica. Y yo he llegado a pedir que me hagan, pues para algunos usos muy específicos, desgaje de madera. Y el que me la hizo, que es un carpintero extraordinariamente competente, me dijo, mira, te la regalo, porque como te cobre estas dos tablas, o sea, desequilibramos el presupuesto de la obra. Esto tiene muchísimo mérito y entonces, al hacer un desgaje, quedan las tablas en forma de quesito, para que nos entendamos. Entonces, tienen una punta y un culo más o menos ancho. En ese culo más o menos ancho se abre una ranura, como en todos los culos. Y entonces se mete la puntita de la siguiente tabla en la ranurita del culo del anterior. Y eso es como se hacen los entablados de época. Llegaremos al 17 y aquí se acabaron las habilidades de la madera. Eso es madera aserrada. Aserrada que se corta a media madera, es decir, en el ancho de la madera se quita la punta. Y en el otro lado también. Y entonces se hace como una especie de solapes que se van poniendo. Cuando, por supuesto, llegamos, ya os hemos explicado desde el principio que estas tablas todas se identificaron, se numeraron. Entonces, estas son las de este lado, que ya, simplemente viendo la forma de la tabla, ya sabes que estás en una tabla del 16 y ahí del 17. Yo haciendo esta obra aprendí que una forma muy cómoda de enterarse de temas estilísticos e históricos es a partir de los sistemas constructivos. Hay una evolución de los sistemas constructivos que te da pistas muy fiables para saber en qué época te estás moviendo. Porque claro, aquí todo se acumula y se integra. Y ahora si queréis, podemos pasar adentro para ver cómo funciona. ¿Alguien tiene alguna duda en relación? Todavía no. Y Santana el otro día decía que la sidra era fundamentalmente para consumo doméstico, de los habitantes de la casa. En cambio, Jacobo Arracondo siempre insiste en que era una fábrica de hacer sidra para vender, fundamentalmente para los marineros y el mar. Y tú te has quedado un poco, me ha parecido, a medio camino. ¿Dónde está la verdad? No, pues mira, depende de lo que fabriques y lo que bebas.
O sea, si bebes más de lo que fabricas es para consumo doméstico. Y si fabricas más de lo que bebes es para vender. De hecho, Ahora, ¿qué fue predominante en esos 100 años? Hombre, lo que predomina es la idea de conservar esta riqueza de manzanas que yo tengo en este momento, que tengo un montón de manzanas y que se me van a pasar en el suelo. O sea, ¿cuántos hemos visto cuántas manzanas pudrirse debajo de los manzanos? Eso en una tierra pobre como era esta, y ha sido hasta el 19 pobre, es muy triste. O sea, es muy triste que en los momentos de riqueza te veas obligado al desperdicio porque no sabes qué hacer con esos bienes. Entonces la sidra de alguna manera te permite conservar, si no todo, parte de esa riqueza. Y la sidra y el vino como alimento, no como vicio o como pecado. No, la sidra y el vino como alimento. Con pan y vino se hace el camino, ese tipo de conceptos. Y la sidra, ¿y por qué la rebajaban? Que todo el mundo insiste en que se rebajaba, no lo sé. Hoy en día rebajar la sidra nos parecía una cosa hasta repugnante. Evidentemente que tenía que haber excedentes, no hay la menor duda, porque sabemos que se comerciaba con el producto y que se embarcaba. Ahora, claro, comerciarían los... Y también dependía de muchos factores, por ejemplo, de la calidad del transporte, de la capacidad de transporte, ¿no? Yo creo que en las proximidades de San Sebastián, con mejores carreteras, incluso con transporte fluvial, estoy pensando en Astigarraga, pues sería más fácil una hiperproducción de sidra y llevarla a los puertos. En cambio, la sidra fabricada en este caserío de Ciudad, a ver cómo la llevas y a dónde la llevas, ¿no? ¿A qué puerto la llevamos? ¿Y cómo la llevamos? ¿En burra? Porque ya os digo, la carretera se hace en el 1750. Que ahí, por cierto, tenemos todos los planos del proyecto. Es un proyecto precioso en el que participa Ibero, y Carrera y tal y cual. Y van a ser luego, al tiempo que hacen esta carretera, pues van a ir interviniendo en las iglesias de la proximidad de la carretera. Se reconoce muy fácil, porque los caseríos Tolare tienen doble gallur. Los veis desde fuera, no hace falta ni entrar. Cuando miras la fachada y ves que sale, en lugar de una pieza de gallur, dos piezas paralelas, estás en un caso. Porque la presencia de las vernias obliga al doble gallur. ¿Veis? Hemos llegado a ese punto. ¿Alguna pregunta más en relación con la arquitectura? Vamos a ver la máquina. Esta cocina se ha hecho ocupando otras piezas que andaban braquetas, pero no se ha modificado básicamente en nada. Aquella alacena que veis allí, perforada en esos muros con esas tablas tal, estaba en la obra, estaba en la casa. Es decir, se había tapiado con ladrillo y se había lucido encima de esos huecos. Pero el arqueólogo que nos acompañaba en todo momento aquí, los arqueólogos tienen esas intuiciones, descubrió esto suena hueco, a ver, dame un martillo, tinta. Lo abrió él, me acuerdo perfectamente, estábamos aquí visitando la obra y se encontró, esto hay que conservarlo y tal. Observaréis que la cocina no tiene chimenea. Las chimeneas son, aunque las chimeneas son conocidas desde tiempos de Grecia y Roma, las chimeneas como elemento de confort en los caseríos son relativamente recientes. Los huecos que veis allá al fondo en aquellas tablas, eso era el elemento de tiro para el humo del fuego. Las fotos que vais a ver de caseros, fotos de Silsis, son todos negros, son como unos pobres diablos, renegridos, y ese queso de Idiazábal, ese queso ahumado, es que todo era ahumado, las morcillas, los chorizos, los quesos, los caseros, todos vivían de queso. Entonces el humo salía al exterior a través de las tejas del tejado. El tejado, entre las tejas salía el humo de la casa. Y el humo salía allí arriba después de atravesar todo, absolutamente todo. Era una cosa de estas tremendas. O sea, las chimeneas empiezan en estos caseríos más tarde. Lo cual no quiere decir que las casas palaciegas, las casas torres, no tuviesen chimeneas. Pero era una cosa como de confort y de prestigio. También os diré que, claro, había que aprovechar ese calor. La gente vivía, y sigue viviendo en muchos caseríos, encima de la cocina. El dormitorio de los padres encima de la cocina, que es el que está más caliente. Y ellos vivían encima de la cocina pues para aprovechar ese calor de ese fuego. Entonces, la construcción, ya veis, aquí hay parte que efectivamente es un poco fantasía, pero la mayoría de las piezas de madera son auténticas.
Las puertas veis que tienen umbral, todas ellas, pero es que en esa época las puertas tenían umbral, un poco como las puertas de los submarinos o de los barcos. Y luego el suelo no es auténtico. En los niveles de autenticidad, este suelo que veis, que si os fijáis, se resquebraja, es una mezcla de arcillas, serrines y chicos, pero necesitaba mierda para terminar de ganar en elasticidad. Y por un problema de sanidad, nos lo pensamos, fue un debate, ¿eh? Aquí cada cosa que veis ha sido debatida, fue un debate y al final se decidió que pues por sanidad y para evitar que si algún niño se hace una herida, pues no tengamos aquí un problema de tétanos y tal y cual, se suprimió la mierda. Y eso se nota en que el comportamiento de este suelo no es todo lo elegante que debería, que hubiese sido, si hubiese tenido pues un 15-20% de mierda que le hubiese dado elasticidad y hubiese evitado que se agrietase de esta manera. Ahora, tranquilos, el suelo es limpio, ¿eh? No hay ningún problema de ese tipo. La casa tenía estas compartimentaciones y aquí a los lados siempre ha tenido, bueno, siempre desde la ampliación del 17, dormitorios. Antes una especie de dormitorio se producía aquí. Esto es el cuarto del invitado, según me han explicado a mí. En este tipo de edificios, porque era una garantía en realidad. Es decir, tú te marchabas a la guerra y volvías al cabo. Te marchabas a la guerra por una guerra que se producía, pues yo que sé, en Alemania o en Italia. Volvías al cabo de 6-7. Y ahí veréis que hay una taquilla y hay un arcón debajo de donde solía estar la cama y lo podéis ver en esta parte. Para mí es una reconstrucción un poco fantasiosa, pero los historiadores insistieron mucho en ello y ahí está. El resto es dos dormitorios que hay aquí, que se ha mantenido el cierre de madera como si fuese de época, como si esta fuese la fachada del edificio original, y detrás, en una yuxtaposición fantasiosa, los dos dormitorios que se construyeron cuando la ampliación del 17. Pues si os fijáis bien, veréis que los cabios, que son estas piezas que bajan así, son enterizos hasta esta correa. Estos cabios todos bajan hasta enteros hasta esta correa. Sí, son de una sola pieza. Luego, y veis cómo los tenemos discretamente sujetos con estos siris que hacen tope contra esa correa. Correas son estas piezas horizontales que van por aquí. Estas piezas son todas ellas enterizas, hasta ahí. Casi todas son originales. Alguna no es que sea nueva, es de aportación. Pero se aportó, por supuesto, respetando la longitud original de dos crujías. La estructura es una estructura típica, la misma estructura que vais a ver pues, en el interior de la iglesia de la Antigua. La iglesia de la Antigua es exactamente esto, suprimiendo la hilera de postes central. Si hacemos unas cerchas que vayan de hilera de postes lateral a colateral, nos sale la misma estructura que la de la iglesia de la Antigua. Con estas charranchas, estos tornapuntas en castellano, jabalcones o charranchas, que son los que determinan la construcción en madera. Hoy en día se hacen muchas imitaciones con este extraño estilo, yo llamo macadú, con el que están construyendo estos chalés tan horrorosos en todos los pueblos, ¿verdad? Y entonces hay cosas que las hacen con madera y se ve que están pensadas desde el hormigón, porque el pensamiento en madera implica el que haya tornapuntas o charranchas. Incluso aquí, por ejemplo, en esta pieza. Pero es que en esta pieza falta. Aquí tenemos el hueco, aquí tenemos el hueco. Nos falta esta pieza, que no sé por qué no la tiene. Quizás porque no la tenía, o quizás no sé por qué. Toda la construcción en madera funciona a base de estas rigidizaciones de los nudos, porque si no todo se agitaría como un castillo de naipes. Todos tenemos la experiencia de intentar escribir una carta en una mesa de cocina no muy buena y que es muy difícil porque la mesa se mueve con nosotros, ¿no es verdad? Y nos deforma la letra. En estas casas, en este tipo de construcciones, si no tuviésemos esta constante y empeñada triangulación de todos los núcleos o de todos los nudos, un día de viento y todo se iría al garete. O sea, la máquina
consiste en esta enorme viga. En esta enorme viga, concretamente la aparición de esta viga, me imagino que ustedes os lo habrán contado porque fue una cosa que nos divirtió mucho en su momento. Hubo que ir a Francia. Los robles de cierto diámetro, de cierto tamaño, hay que buscarlos siempre en Francia, en la zona del Lemosín. Entonces se fue a buscar, se eligió el tronco, el árbol, se eligió el árbol, se apeó el árbol, que es como se llama cuando lo cortan. El árbol se quitó lo principal y una viga mucho más grande que esta se trajo a secar a Miranda de Ebro, estuvo allí 2 años secándose. Y luego ya se adaptó a las medidas que teníamos aquí en el edificio, medidas que venían determinadas por la presencia de las piezas preexistentes, y se trajo aquí la madera. Yo me acuerdo cuando trajeron este bicho, que estábamos bastante impresionados, y yo vine corriendo donde está este chico con la camiseta verde. Vine corriendo aquí para ver qué hacía la casa, y me encontré con el carpintero al lado mío, que vino a lo mismo, vino a oír cómo crujía el edificio, que crujió absolutamente cuando depositamos esta madera. Le llamamos la viga. Estas piezas de aquí son las vernias, que guían las vernias, que son las responsables de estas dobles cumbreras, dobles piezas de gallur, que son las que acreditan que este edificio, que este caserío, es un caserío tolare. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Aquí se puede hacer de 2 maneras, ¿no? Tenemos por una parte pues esta enorme viga, que lo mismo le puede poner un taco por abajo como por arriba, porque aquí, como veis, las vernias tiene perforaciones que permiten diversas configuraciones de fuerza, y entonces la viga se mueve haciéndola bascular sobre este apoyo central y moviendo el tornillo para arriba y para abajo. El tornillo se mueve desde unas palancas que tiene el contrapeso o la péndola. Contrapeso que viene a pesar cerca de 2 toneladas. Entonces, mueves para arriba este morro, levantas ahí donde está el chico verde, cruzas otra madera, lo calzas, bajas esta punta, lo calzas allí atrás, vuelves a levantar, y entonces es un movimiento de tiqui-taca, 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 y tiqui-taca, 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 lo llevas hasta donde haga falta. Luego, aquí se rompe la madera para hacer una... Se rompen las manzanas con unas mazas para hacer una pasta que se llama la pazza, y se amontona allí en medio. Se meten unos canalillos que se acreditó que absolutamente necesarios. Esto fue un descubrimiento de esta obra. ¿Veis estas maderas que no se entienden muy bien? Que tienen como un canalillo por arriba, que se ponen con el canalillo para arriba. Son drenes, son sistemas de drenaje. Esto permite al mosto de la manzana fluir hacia afuera. Esto es la masera. Esta es la pieza en la que se produce todo este proceso. Después de montado, que son piezas de madera de 18 por 18, creo que son, 14 por 18, nos dimos cuenta que no tenían pendiente. Entonces los carpinteros, Dios los tenga en su gloria, labraron toda la pieza a azuela, a golpe de azuela, para darle esta forma de caída. Salieron de aquí no sé cuántos metros cúbicos de viruta de madera. Y luego, pues, el moño de hojarasca señala el punto del surrut, por ahí cae el caldo hacia abajo. Y se labró esa pieza también haciendo abajo unos labios para evitar que por tensión superficial se nos desplazase el mosto en cualquier dirección, para que cayese desde ese punto hacia la barrica. Entonces, se amontona aquí la paza, se ponen estos canalillos de drenaje, se pone encima este entablado y luego estos elementos de reparto, que son simples elementos de reparto, hasta que este gordo de aquí arriba, con estas cuñas, que es lo que va a transmitir la presión hacia la manzana. Estas palancas pueden funcionar, y las hay, como hay tantos tolares, hay muchos modelos. Algunas funcionan con cuñas. Bien, el tornillo sujeto en un aprieto de un foso que se abre abajo, o bien acuñando desde la propia estructura del caserío.
Eso tiene el inconveniente de que, claro, a medida que va bajando el brazo, hay que seguir dándole aprieto al tornillo. Tiene que estar todo el día dándole aprietos al tornillo. Este es un sistema que funciona por gravedad. La péndola, que pesa 2 toneladas, la subes y hasta que no toca el suelo está trabajando. Es un sistema, ya digo, de una eficiencia tremenda. Ese cierre que veis ahí tan estructurado, tan decorativo, es real. No es que ese cierre es de varas de avellano, sea el original. No, el original estaba hecho de bicarbonato cuando entramos aquí. Porque además ya sabéis que el avellano es una madera que le chifla a la carcoma. La carcoma se come las varas de avellano como si fuese chocolate. Entonces, pero sí que había un cierre de estas características, me imagino que para ser lucido. Estas mondaduras de aquí que aparecen normalmente en los ángulos de estas piezas importantes, estas mondaduras son precisamente para quitar la albura que pudiera haber quedado ahí, porque claro, esto es el aprovechamiento de un tronco, pero a veces pues el tronco no tiene las dimensiones que pretendes. Y la albura se quita para impedir lo que hoy en día llaman los periódicos el efecto llamada, en este caso para las carcomas. La carcoma viene a comerse los azúcares y almidones que están en la albura, que por eso es alba, por eso es blanca. Sí, pero al final te come hasta el interior. Aunque sea no dura, piscan acá. No. Llegan un poco, pero se dan la vuelta. Y se dan la vuelta no porque se dejen los piños, que también un poco, sino porque no tienen nada que comer. Porque al no haber azúcares y almidones, la carcoma no tiene nada que comer. Distinto es la termita, que son esas hormiguitas blancas, que esas se jaman todo. Por eso es muy importante. La carcoma no aporta un riesgo importante en las construcciones de madera, porque atacan la albura y en cambio la termita sí. La termita se come, estoy dando, porque la termita come celulosa, mientras que la carcoma no. Lo que pasa es que hoy nos llegan los edificios bien hechos, los antiguos bien hechos, pero se ven muchas chapuzas, ¿eh? Por ejemplo, en el claustro de San Telmo de San Sebastián, a doña Gracia de Olazábal los canteros le engañaron y le dejaron las piedras más blandas para los elementos de decoración. Si os fijáis, todos los capiteles del claustro están hechos cisco porque pusieron la piedra más blanda en los elementos de la obra y la más dura para hacer paramento. Eso es un engaño. Doña Gracia no estuvo bien asesorada y o sea, chapuzas se ven en todas las épocas, ¿eh? Y claro, y carpinterías chapuceras estamos hartos de ver. Aquí hay una cosa rara, que es, pero no a nivel de chapuza, a nivel de conocimiento. Para que este lagar se mantuviese en su sitio con las presiones que puede hacer este bicho enorme, pues claro, se ponían estos enormes sobigaños. Sobigaños que Alberto Santana escribe con B y yo con V. Sí, no os he puesto de acuerdo, me he fijado luego. Estos maderones, había 2 de ellos, y se suelen ver por ahí, pero la verdad es que suelen desaparecer. Cuando dejan de servir para su uso, deben de parecer unas piezas como muy apetitosas para manejarlas para otro asunto y suelen desaparecer. Pero esto sobigaño aquí apoya en esta pieza traviesa, pero detrás apoya en una viga relativamente fina que Alberto se empeñó en que estuviese en voladizo los extremos. Y sencillamente nos negamos. Nos negamos porque nos pareció peligroso. Pero él insistía en que él, los tolares que había visto, esa viga estaba en voladizo. Ahí hicimos valer nuestra autoridad de técnicos y se le dijo que no más. Pues nos parecía peligrosísimo. Pero estuvo en voladizo más de 2 meses. Discusión va, discusión viene, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que la gente que hacía estas cosas tenía una idea de cómo funcionan las cosas, pues consuetudinaria, pero de cálculo de estructura, pues unos conocimientos relativamente limitados. Y entonces, pues eso, hay cosas como esas que no saben ni cómo funcionaba. Desde luego, estos artefactos inmensos no hacen falta, pero aparecen en todas estas construcciones. ¿Cuántas tiene? Pues 7, porque hay una central. 7. Y además, y aparecen en todos los tolares de estos elevados. Es una de las muchas cosas que se puede haber ahorrado si esto estuviese apoyado en el suelo, evidentemente. O sea, esto es una construcción al mismo tiempo rica y fantasiosa. Como aparato es un aparato muy divertido,
os diré también que muchas cosas que están aquí son fruto de hipótesis, ¿eh? O sea, se perdió la pista. Porque, claro, por ejemplo, pues el sistema de cuñas está sacado de Salete y se han visitado más de 20 tolares para deducir cosas tan niñas como bueno, de niñas nada, si las piezas que constituyen el elemento de apoyo, el tolare, estaban machimbradas o por el contrario estaban sueltas. Hemos deducido viendo ejemplos que no parecía que estuviesen enlazados por mecanismos, por uniones mecánicas. Entonces hemos deducido que esto funciona de esta manera. Esto, pues como todo lo que he dicho yo a la mañana, sigue siendo una hipótesis, o todo no, pero muchas cosas que he dicho son hipótesis que quizás cuando tengamos más datos, que quién sabe de dónde pueden venir, pues estas cosas se modificarán. De momento, este es el punto en el que están nuestros conocimientos en relación con estos aparatos de hace 400 años. Más preguntas. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tardaron en reconstruirlo? Bastante porque fue una obra muy lenta. Fue una obra muy lenta porque era una obra que incorporaba mucho debate. Teníamos visitas de obras, no sé, los miércoles o los jueves, y nos pasábamos toda la mañana aquí peleando que si esto, que si aquello, y luego nos marchábamos a comer juntos. Comíamos en algún restaurante por aquí cerca, de los de menú, y pedíamos que nos pusiesen mantel de papel. Dibujábamos todo el debate de la comida en el mantel. Y luego el miembro de la Diputación que participaba en todo, que era Manu Izaguirre, se llevaba el mantel. En alguno de la Diputación tiene que haber un montón de cajas lleno de manteles plegados con todos los debates dibujados. Y está todo lleno de dibujos. O sea, hay una colección de dibujos enorme en manteles de comida con las correspondientes manchas de tomate y de vino. Pero estuvimos, sí, fue una obra, no les sé decir, pero igual 4 años. En la reconstrucción al meter esta viga, qué sé yo, se desmontó el tejado. Es que el carpintero que anduvo aquí es mi amigo, es un amigo mío. Carpintero. ¿Así, y Julián? yo, sí, y Jesús. Los dos, sí. Y que, no sé, de oídas que se metieron por el tejado y que tuvieron con miedo. Y... Mira, esta máquina, la casa es el envoltorio de la máquina. Sí, eso estuvieron como... Para mover cualquier sovigaña, por supuesto la viga, hay que desmontar todo el caserío. Sin bromas. Esto solo se puede meter o sacar en estos momentos por arriba. Sí, y para meter por arriba hay que desmontar la cubierta entera. Sí. ¿Y en su original? El original es igual. Lo primero que se montó fue la estructura de esa. Y si se les rompe la viga, adiós Madrid. Si se les rompe la viga, hay que desmontar el caserío y volverlo a montar. Pues esto, soltarlo el tejado y meterlo arriba. O sea, Aquí concretamente recurrimos a una de esas gruas grandes de Alonso, de esas gruas enormes, y hay fotos, y también en el libro hay unas fotos de estas, hay un montón de fotos, y esto se metió por arriba. Y ya os he comentado antes que cuando bajaba la viga aquí, yo vine corriendo a ese punto para ver cómo reaccionaba el caserío, porque todo el mundo estaba fuera. O sea, Julián comentaba que con miedo, a ver, y si aguanta, no aguanta... Y Julián y yo aquí. Sí. Hizo y se quedó ahí. Si llega a ser salimos los dos corriendo. Además, debo decir que estábamos los dos ahí y cada uno con un puntal metálico en la mano. También por si acaso. Sí, de oídas a él en una primera vez y tal, cómo anduvimos. Sí, no, esto no sabíamos cómo reaccionar. Claro, daros cuenta del peso que tiene esta pieza, que ahora pesará bastante menos. Porque claro, todo esto que veis aquí, esto no es que se rompe la pieza, esto son fendas. Esto, a pesar de que se estuvo allí secando y tal y cual, la pieza viene con humedad. Y cuando se seca, pierde agua. Y el volumen de ese agua, en algún lado tiene que entrar. Entonces, el volumen de ese agua corresponde con lo que se abren estas fibras. Estructuralmente no tiene importancia, resiste lo mismo. Suele tener problemas a veces de cara a los xilófagos, porque se meten en estas fendas, anidan, y de ahí lo tienen más fácil pues, para hacer sus malandanzas. Pero vamos, y claro, toda esta pieza, que fijaros la cantidad de fendas que tiene. Pues, por ejemplo, el Clos de Beaujeu, los monjes, ¿qué pasa? ¿Que no tienen animales o cómo funciona aquello? Porque allí hay 4 prensas. Tendrían más sitio. Ah, eso sin duda. Eso muchísimo más sitio. Quiero decir que el caserío parece que tiene que funcionar mucho mejor
así, ¿no? Con la prensa arriba, cae la sidra abajo, toda la planta baja está disponible. Una pariente El nuestra, trabajo de hacerlo esto aquí tiene que ser, en esos momentos, hablando de 400 años. una pariente nuestra, que es del maestrazgo, tiene una casa en un pueblo. Y es una casa un poco complicada, aquí tendrá 5 o 6 plantas, pisos y plantas. Y tiene también una prensa es de vino, la verdad. Y está abajo. Ahora, y es difícil de llegar ahí. Y también uno se pregunta, pues para meter aquí la viga, porque tienes 5 plantas encima, pues me imagino que esa viga estará allí desde antes de hacerse la casa. Él puso la viga y luego hicieron la casa encima. O sea, y es un sitio realmente complicado para llegar. Esto es un modelo romano, o sea, es un modelo que me imagino que se importará desde la tecnología romana y bueno, y queda, y como funciona bien, pues esto pervive, sobrevive. En cuanto al tornillo, la madera original, ¿cuál sería? Joder, pues sin nada de qué. Roble. Pero es que el roble lo resolvía todo, porque la única madera que tenía, quizás encina, pero aquí encinas no hay tantas. Hay en Garallo, el árbol ese que hay, es una encina. Pero aquí en la construcción del País Vasco, y en Inglaterra lo mismo, pues, y en Alemania lo mismo, es todo. Los tornillos están desprotegidos. La verdad es que se rompía, porque realmente tiene que trabajar mucho, es un esfuerzo complicado. Además, muchas veces se ve sometido a esfuerzos no siempre axiales. La palanca lo tuerce, no tiene nada de raro que se rompa. Había un problema de torcimiento, o sea, de hecho aquí tiene un poco de fuego el hueco, y además, claro, la idea era hacer que aquí estuviese la rosca, pero no puedes poner aquí la rosca. Aquí hay, o sea, aquí está ajustado, pero por este lado, yo estoy tocando con los dedos los bordes del hueco. Hay un ojal, un auténtico ojal. Y entonces lo que es tuerca es la pieza de arriba. Y la pieza de arriba sí se ajusta al tornillo. Pero la pieza de arriba, si te fijas, tiene un apoyo redondeado para poder jugar con las inclinaciones. Tuvo su complicación y es una de las cosas que nos da... Hombre, nos hubiese dado muchísima rabia que se nos hubiese roto el tornillo, pero muchísima. Y entonces, en previsión de ello, nos buscamos la madera más fuerte de la que teníamos. ¿Qué era esta? Creo que es Benguet, pero no estoy seguro. Bueno, antes de que os vayáis todos y todas, también podemos probar la sidra de aquí, que bueno, ella misma dará fe si está buena, mala. También hubo el problema de que los primeros años tenía restos de vino, alguna cosa así, que era mezcla sidra-vino, sidra, está bastante graciosa para ver. También recordar que esto se pone en marcha todos los años en octubre, el Puente del Pilar, lo intentamos con una semana entera y funciona, todavía se puede escuchar el crujido, como cruje, como se mueve, porque si bien quieto es bastante más tóxico, pues el movimiento ya pues, da incluso miedo. Eso, en octubre ya estáis invitados. Izaten dira, egirutetik gain edo. Bai, ez altzaizu gusta. Oye, llevas todo, ¿no?